Bien amigos, aquí para darles un consejo, muy buen consejo, de cómo vamos a modificar el regulador de los AEA Killing. Aquí lo tenemos. Después de haber sacado, ya tienen ustedes ahí el video, cómo se saca, que se afloja. No, nomás hay que aflojar los tornillos, miren cómo queda, o sea, no hay necesidad de quitar culata, no hay que quitar nada. Entonces, hay que quitar este obviamente para que salga el tubo, para que pueda salir. Yo ya se lo puse de nuevo. Aquí el detalle, mucho ojo con esto, que ya cuando lo aflojamos, yo me apoyo así para aflojar la tuerquita. Cuando ya aflojan esta tuerca, lo que hay que hacer antes que nada es volverla a apretar. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta ahí por comentarios de que de repente el regulador ya no está haciendo bien su trabajo. ¿Por qué? Porque estamos apretando esta y no estamos apretando esta otra. Entonces esto se aprieta aquí y queda un poquito flojo. Entonces, para evitar eso, lo primero que hay que hacer después de aflojar esta es apretar la base. La agarramos, apretamos y entonces ya podemos marcar. Bueno, antes que nada, pues ya marcamos, ¿verdad? Pero ya podemos hacer el ajuste aquí sin que nos vaya a quedar una fuga por acá, para que el regulador venga quedando bien exacto a como lo queremos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo lo quiero dejar a 140 bars. Lo que hago yo es ponerle con la pura mano, ¿se fijan? Apretarlo con la pura mano, sin más que nos corra, no le hace. Entonces ya vamos al compresor. Como ya lo ajusté yo aquí, ya lo tengo disque ajustado, ¿verdad? Voy a ver si es cierto, a ver a cómo me quedó. Entonces, para no andar haciendo el trabajo de que lo vuelvo a armar, lo checo. Si ya tenemos aquí, o sea, ya nos proporciona la marca una manera muy sencilla de calibrar nuestro regulador, que es este conector macho, sin necesidad de armar y andar haciendo todo ese desorden ahí, que no es nada, ¿verdad? Es muy sencillo. Entonces ya lo tengo yo apretado ahí. Anteriormente pues ya le hice yo las marcas, ya sé que tanto giro más o menos, para yo tratar de buscar que me quede a 140 bar. Entonces vamos al compresor para que vean lo que hay que hacer, porque ahí hay otro tip. Vamos a conectar este compresor, aquí lo voy a poner para yo estar viendo. Ahí ya lo tengo listo. Ahí va subiendo la agujita, no sé si se aprecia. Sigue subiendo. Tenemos 100 bar. Sigue subiendo poquito, ya no me quedó. Entonces, como no me quedó, voy a volver a hacer el procedimiento, aflojarle, pero esperen un poquito porque van ustedes a purgar el compresor, pero hay que esperar un momentito porque se va a regresar el aire. Ahorita lo van a escuchar, a ver si se escucha. Ahí está. Y como verán ahí en el manómetro, ya se bajó. Entonces no hay que desconectarlo luego porque va a empezar a soplar ahí. Entonces esperamos que se vacíe el plenum. Y listo. Ya desconectamos para volver a ajustar. Lo que les comentaba al principio. Aquí aflojo. Y con esta poquito ya afloja, hay que volver a apretar aquí antes que nada, porque cuando aflojas aquí también se afloja acá. Entonces, para evitar ese tipo de fuga, aprieto ahí, busco mi marca, busco la otra marca y le empiezo a abrir otro poquito y empiezo a girar la tuerca. Y aprieto sin necesidad de fuerza extrema y voy otra vez. Déjame
Ponemos esto para que la luz no cegue. Prendo de nuevo, vamos a ver ahora cómo quedó. Ahí donde lo queremos. Ahí está más o menos donde lo queremos. Purgo. Y como les digo, hay que esperar un momentito. Esperamos unos segunditos. Y empieza. Miren, ¿se está escuchando? Empieza a vaciar. Okay, sigue vaciándose un poquito y listo. Como verán, ya lo tenemos a como nosotros lo queremos. Quitamos el manómetro y pues vamos a lubricar. Recuerden, aceite de silicón. Un poquito, ahorita le ponemos acá. Ahorita nada más es. Aquí yo también, al momento de desarmarlo, yo pongo una marquita aquí y como verán, aquí está la otra marca para que me quede otra vez de la misma manera. Hay veces que no coinciden las líneas, pero es cuestión de volverlo a desenroscar, girar otra vez y volverlo a enroscar. Solo hay dos maneras que coincide aquí, una buena y una mala. Vamos a ver aquí cómo nos tocó. Despacio, aquí es despacio, no es darle fuerte, porque ya está haciendo contacto ahí el O-ring, ya está empezando a sellar. Entonces nos vamos despacio y miren, ahí están las marcas. Perfecto ahí. Ok. Ya lo único que nos resta es buscar dónde va el manómetro aquí, la salida de aire hacia arriba. A meter, aquí ya se me está olvidando, voy a ponerle que sea poquito, para que no se nos vaya a dañar estos otros O-ring. Metemos con cuidado. Aquí volvemos a buscar lo que viene siendo los agujeros de los supresores para que nos quede bien centrado. Ya que los vimos, pues ya empezamos. Hay que quitar esta palanquita porque si hace poquita presión. Okay. Listo, y ya procedemos a ensamblarlo, y eso, amigos, pues sería todo.